La revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos luego de esta corta pausa veraniega. Sí, estamos disfrutando del aire seco de Quito. Sí. Los vientos. Los vientos huracanados de agosto. Bienvenidos luego de esta corta pausa veraniega a su programa Clarito está, en el que hablamos de temas absolutamente fascinantes, pero siempre nos arrastra el más fascinante de todos y nos lleva y nos contagia y nos emociona: la economía. Sobre todo el tema de hoy es totalmente apasionante. El presupuesto del Estado. Totalmente. O sea, ¿qué puede haber más apasionante que eso? Bueno, quizás compite con el PIB, la inflación. Sí. Yo creo que un análisis del crecimiento del PIB del segundo trimestre puede ser más emocionante que el presupuesto, pero es lo único que le gana. Sí. Es lo único que le gana. Si lo rankeamos, probablemente está bien. Sí. Está incluso por encima del análisis de la inflación de julio. Totalmente. Podríamos ser el top 5. El top 5 de los temas apasionantes de este programa. ¿Cuáles son los temas más apasionantes? Entonces estamos, como les decíamos, en su programa Clarito está. ¿Y por qué vamos a hablar del presupuesto? Bueno, presentémonos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Les saludamos cordialmente. Gracias por acompañarnos y acompañarnos. En muchos sentidos, porque además ustedes nos acompañan enviándonos observaciones, comentarios. Hemos tenido en estas 2 semanas de vacaciones algunos comentarios muy simpáticos, de los cuales agradecemos mucho como siempre. Ahora, Sebastián, yo tengo el dato de la semana. Bueno. El dato de la semana es un número negativo. Ya, muy bien. Es menos 0.14%. Perfecto. Eso es totalmente... Me estoy secando las lágrimas en este momento. De la emoción. ¿Qué me produce esa cifra? De analizar esta cifra. Totalmente. No debería producirte tanta emoción, ¿No? porque no es tan alhaja, ¿sabes? No me imagino si es negativo. Sí. No me suena bien. Es Dale. un dato medio exótico. Bueno, no es nada exótico. Es un dato no tan fascinante como el presupuesto del Estado, pero está por ahí en el top 5. También, dale. Es la inflación de julio. Perdón, es la inflación de agosto. A ver, No, de julio. No, de julio, claro, la inflación de julio. Es la inflación del mes de julio. A ver, aclaración para los puristas, por si ahí hay algún economista purista oyéndonos. En julio no hay inflación, ni en ningún mes del año hay inflación de un mes. Hay variación del nivel de precios. Exacto. Ya, pero bueno, lo que el resto de seres humanos dirían, la inflación de julio fue menos 0,14%. Claro, te diré que no me sorprende tanto. Ok, argumentanos un poco tu falta de Porque creo sorpresa. que venía ya cayendo, ¿no es cierto? Sí. El en nivel de realidad, precios sí. venía cayendo. Sí, en realidad sí. Sí, entonces no, o sea, quizás debíamos haber esperado un poco más para que fuese negativo, pero parece que se adelantó, ¿no? Sí, pero digamos, lo interesante es que la inflación que estamos dando, el 0.14 menos, el menos 0.14%, es la variación de precios entre junio y julio, ¿no? Es entre meses. Entre Entre meses meses. del 2017. Correcto. ¿Cómo cayeron los precios de julio con respecto a los precios que había en junio del 2017? Y volvemos a repetir, el cálculo de la inflación se hace en base a una encuesta que hace el INEC. Normalmente en la tercera semana del mes. Y en la tercera semana del mes el INEC recolecta un montón de información, hace un par de encuestas y tiene datos para precios de 360 productos, si no me equivoco. Claro, y alguna vez ya contamos que efectivamente las personas del INEC que van de consumidores disfrazados, Tienen que estar bien disfrazados, si no, no hacen bien su trabajo. exacto, tienen que comprar los artículos o negociar. Y entonces, para ser exactos, entre la tercera semana de junio y la tercera semana de julio, los precios bajaron en 0.14%. Básicamente. Pero el mes anterior también habían bajado. Sí, yo sé. Y por eso, o sea, yo sé que no deberíamos alegrarnos mucho. No No es un dato feliz, digamos. es un dato feliz, porque en junio, repitamos el cálculo, hacia la tercera semana de junio, que es donde hace el cálculo, comparada con la tercera semana de mayo, el nivel general de precios, lo que le cuesta al consumo promedio de la familia ecuatoriana promedio entre Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y un montón de otras ciudades del país, en junio bajaron en 0.5, medio punto porcentual. Y ahora O sea, baja negativo también. Sí, bajaron en medio punto y ahora baja en 0.14, o sea, algo así como un sexto, algo así de por ciento. En total, entre junio y julio, el nivel de precios ha caído 0.7%.
O sea, un menos 0,7%. Sí, o sea, los precios en la tercera semana de julio eran 0,7% por debajo de lo que habían sido en la tercera semana de mayo. Ya. Siempre porque la medición suele ser en la tercera semana. Y eso tiene una serie de implicaciones. La más importante es que tenemos la inflación más baja en un montón de décadas. En 4 o 5 décadas no hemos tenido una inflación anual tan baja. En otras circunstancias, probablemente hablar de que los precios caen cuando teníamos inflación alta era para alegrarse. Sí, me parece que tendríamos que irnos a algo así como 1972, alguna cosa así, para encontrar una inflación todavía más baja que la que hemos tenido hasta ahora, pero la inflación anual, ¿no? La inflación de julio a julio, de julio del año pasado a julio de este año. Ahora, ¿qué significa esta caída de los precios en julio y el ponerte con esa caída la inflación anual en 0.1, una décima por ciento, casi cero? O sea, en un año los precios virtualmente no se han movido. ¿Qué implica eso? Y bueno, implica lo más obvio, estabilidad de precios. Bien, muy bien. Gran aporte. Una conclusión pero contundente de Vicente. Sí, evidente. Pero yo creo que es un poquito más allá lo que implica esto. Sí, de hecho ya gastamos un programa entero tratando de explicar qué implicaba tener inflación negativa, ¿no es cierto? O tener... Estamos a una décima de la inflación negativa. Exacto. Eso es a lo que quiero llegar. Exacto. Entonces ya es otro mundo, ¿no? Ya es un mundo en el cual hay que empezar a preocuparse de que los precios caigan. Sí, porque precios a la baja es una mala señal para los productores. Mira tú, esto es una mala señal para productores y para consumidores. Totalmente. Por ejemplo, los productores. Los productores, a ver, si yo sé que voy a producir un bien que eventualmente voy a vender a un precio más bajo, la pregunta es ¿para qué voy a producir? ¿No es cierto? ¿Para qué compro cuero y hago zapatos y los vendo los zapatos en un mes, si en un mes van a estar más baratos los zapatos? Exactamente. Es un desincentivo bárbaro para la producción. Y obviamente el zapatero, si es que tenía operarios, no contratará a esos operarios. O les despedirá a los actuales y contratará unos más baratos. O, exactamente. Con lo cual tú tienes gente con ingresos más bajos. O probablemente trate de agotar sus stocks y no produzca más. Claro, porque tienes un enorme desincentivo para producir. Exactamente. Y el consumidor tiene un desincentivo para comprar. Tiene un incentivo para comprar, un desincentivo para comprar. O Totalmente. sea, ¿por qué compro ahorita si me espero 3 meses y va a estar más barato? Exacto. Entonces, te estás desincentivando la producción y el consumo. Y aquí ya suena mal, ¿no es cierto? Sí. Cae la oferta, cae la demanda. O desincentivas la oferta y desincentivas la demanda. Exacto. ¿No? Y hay un problema adicional, y es que cuando los precios caen, tarde o temprano acaban ajustándose los ingresos. Ya sea que el zapatero despide a los operarios y contrata unos más baratos, o despide a algunos y se queda con menos, en promedio el sueldo es más bajo. El problema es que cuando empiezan a bajar los ingresos, bueno, ok, tú dices, bueno, bajan los ingresos y bajan los precios. No es tan fácil. Primero que es una cosa muy llena de fricciones esta caída de los ingresos, pero además, suponte que los ingresos de la gente empiecen a bajar. Lo que no baja son las deudas de la gente. Sí, de hecho, ser deudor cuando van cayendo los precios es muy mal negocio. Sí. Porque ser deudor, ya sea empresa o deudor persona, los ingresos de las empresas, si los precios de los productos bajan, los ingresos de las empresas bajan. Y los ingresos de las personas también pueden bajar, entonces no estamos felices con la perspectiva de una deflación, perspectiva que es casi inminente. Y es una clara señal de que la economía se sigue contrayendo. Sí, es un claro indicador, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, amigos, con el dato de la semana. Súper feliz. Primer dato de la semana, luego de la corta pausa veraniega, les decimos hasta luego, volvemos luego de un instante, luego de una corta pausa. Pero no se olvide. Banco. Grupo Promedio. Y estamos de vuelta con su programa Clarito está Vicente Albornoz, Sebastián Oleas. Un gusto saludarles, amigos. Después del dato feliz sobre la inflación del mes de julio. Inflación bajísima del mes de julio. Sí, y que indica que la economía ecuatoriana se sigue contrayendo. Lo cual no es, al menos hay como una caída de la demanda, ¿no? Totalmente. Es una de las maneras de... Y eventualmente podríamos luego observar una caída de la oferta, ¿no es cierto? Preocupante ese tema. Vamos a un tema que tú anunciabas al comienzo, fascinante. ¿Qué es feliz de este tema? Tampoco. Pero es fascinante. Pero es fascinante. Vamos a hablar del presupuesto general del Estado. Bravo. Gran tema. Temazo. Exacto. Muy bien, Sebastián. Mejor que la contratación de Neymar en el Paris Saint-Germain.
Sí, algún rato vamos a hacer un programa sobre eso, porque en Sí. realidad es un buen negocio para el PSG. Totalmente. O sea, tiene que ser. O sea, si le estás poniendo esa torta de plata a un jugador, tiene que retornarte, ¿no es cierto? Sí, pero todavía más plata es la que tienes en el presupuesto general del Estado. Totalmente. Y en el presupuesto general del Estado es interesante, amigos, hacer una pequeña pausa teórica. ¿A qué me refiero con una pausa teórica? Eso no es súper emocionante. Vamos a hacer una pausa teórica. O sea, cualquiera dice vamos a tomar una cerveza, no, vamos a hacer una pausa teórica. Vamos a hacer un Entonces, pequeño, comentario. Tú les dices a tus estudiantes, voy a hacer una pausa teórica. Claro, y siempre sonríen. Sí, todos se alegran, me imagino. se llenan de alegría esas caritas Debe ser un momento, juveniles. claro, debe ser un momento que dice de gozo, esperan la pausa teórica. Exacto. Entonces, cuando uno ve el presupuesto que presentó el ministerio, y voy a hablar aquí todo el tiempo en miles de millones de dólares. O sea, todas las cifras es en miles de millones de dólares. Sí, Es sí, decir, ¿cuántos ceros? 9. 9 ceros. Sí. Entonces, el ministerio dice que espera tener ingresos, no nos olvidemos del presupuesto, es una cuestión esperada. Claro que el presupuesto de este año es extremadamente sui generis, porque es una mezcla de lo ya ocurrido, porque tiene lo ya ocurrido hasta julio, incluso, y lo que se espera que ocurra hasta diciembre, con lo cual agosto está en la mitad entre que ya ocurrió y que no ocurrió, para el momento que se apruebe el presupuesto. Entonces, muy sui generis lo de este año, O sea, pero es en todo como, caso. o sea, que como que agosto está en el limbo. Sí. Entonces, el ministerio espera tener ingresos, según datos del ministerio, durante todo el año 2017, algunos de los cuales ya fueron realidad y otros de los cuales son una esperanza. Espera tener ingresos por 36.800 millones de dólares. Wow. 36.8 miles de millones de dólares. Un montón de plata. Esos son lo que el gobierno espera tener en ingresos. Espera. Correcto. O sea, pero como tú dijiste, muchos de estos ingresos ya se realizaron. Correcto. Pero es lo que espera tener acumulado de enero a diciembre y lo único que tiene datos es de enero a julio. Pero al mismo tiempo, el ministerio espera, te repito, Sebastián, el dato, el ministerio espera tener ingresos por 36,8 miles de millones de dólares. Muy bien. Pero espera también tener gastos por 36,8 miles de millones de dólares. O sea, básicamente espera. Equilibrio. Es que voy a eso, ¿no? Ok. A ver, voy a leerles el dato completo. 36.818 millones, 127.659 dólares con 65 centavos son los ingresos. Muy Y bien. los gastos son 36.818 millones, 127.659 dólares con 65 centavos, exactamente el mismo dato. ¿Qué es lo que pasa aquí, Sebastián? Lo que pasa es que esa es la forma del ministerio de entender el presupuesto. Porque aquí, y esto es importante, no es que, y aquí quiero dejar muy claro, ¿no? El ministerio siempre ha manejado la información de esta manera, no es que nos están engañando ni nada por el estilo, no, esta es la forma que el ministerio siempre ha llevado el presupuesto general del Estado. Ya. Están sumando ingresos más nueva deuda Ok. y egresos más pago de deuda. Porque en el fondo el presupuesto general del Estado no es otra cosa que un flujo de caja. Así de sencillo el presupuesto general del Estado. Y lo que estamos viendo es la estructura del presupuesto general del Estado. Pues otra cosa, el flujo de caja es un plan de ingresos y gastos. Claro, de ingresos y egresos a la caja. Y da lo mismo desde el punto de vista de administración de la caja. Obviamente no desde el punto de vista de administración económica. Si los ingresos son por impuestos, por petróleo, por venta de activos o por que te endeudaste y te ingresó plata a la caja. Y da igual si es que los gastos son pago de sueldos, pago de electricidad, de las tizas de los colegios o pago de vieja deuda. Es que el problema es que no da igual. Pues. O sea, desde el punto O de sea, vista... yo sé que del punto de vista contable de registrar en el Correcto. Excel es exactamente lo mismo. Entonces, ahí es importante aclarar que, porque yo he visto un par de análisis que se han hecho en medios de comunicación en que hablan de los 36.800 millones de dólares, 36.8 miles de millones de dólares, y dicen que eso ha crecido, que ha subido, que ha bajado. Ese no es el dato que hay que analizar fuera del pobre al que le toca administrar esto, que es el ministerio, que siempre tiene que pensar así, porque al ministerio le da igual, me viene plata de esto y tengo que sacar plata para aquello. ¿Y de dónde viene? Es secundario, lo importante es que entra a la caja. O sea, que entre, lo importante es que entre. Exacto, entonces... No si la es- forma, sino Si es que entra por impuestos o entra por deuda, me da igual. Entraron 1.000, tengo que gastar 1.000, perfecto.
Entonces gasto los 1.000 en qué? En pagar sueldos y en pagar deuda. Bueno, no importa, tengo que egresarlo. Pero es la forma que el ministerio siempre ha presentado el presupuesto. Insisto, no es que nos están engañando ni nada, toda la vida ha sido así. Así, ¿Ya? así, todo un siempre. Todo un siempre, exacto. Muy bien. Entonces es importante aquí separar lo que son ingresos de lo que son gastos. Gastos entendidos como tú, yo y el 99.9% de nuestros oyentes lo entiende. Y es que ingresos es aquello que no tiene que ver con manejo de deudas o de futuras deudas o, si quieres un poquito más amplio, de manejo de pasivos. Lo que no tiene que ver con pasivos son ingresos. ¿Qué es eso? Ingresos tributarios, ingresos petroleros, otros ingresos corrientes y otros ingresos de capital. Eso es ingresos. Deuda no es ingreso. La deuda no es ingresos. Porque deuda al final deriva de un pasivo. Claro, exactamente. Entonces, lo que no es pasivos es ingresos y lo que no es pasivos también, o sea, manejo de pasivos es gastos. Entonces, ya no son 36.8 miles de millones de dólares, sino 23.5 los ingresos. Anótate ese dato, Sebastián. 23.5. 23.5 miles de millones de dólares son los ingresos, Esos son los ingresos. según lo calcula el Ministerio de Finanzas. ¿Calculan? Sí, creo. Ok. Vamos a suponer Ok. que calculan. Y ahora, entonces, la diferencia con los 36.8 miles de millones de dólares Son 13.3. son nueva deuda. Bien. No mal. Son nueva deuda, porque claro, es deuda que entra a la caja, ¿ya? A ver, entendamos bien. Deuda u otro tipo de pasivos, ¿no? ¿Qué van a ayudar a financiar este gasto y el Claro. financiamiento de pasivos? Claro, bueno, entonces los ingresos tienes impuestos, que es la abrumadora mayoría de los ingresos, casi 15.000 millones de dólares son impuestos, y de ahí tienes ingresos corrientes, que son otro tipo de cosas más bien pequeñas, son 5.000 millones de dólares. Ingresos de capital son ingresos derivados de operaciones de capital, por ejemplo, ahí están las ganancias de las empresas públicas. Si es que hubiese. Claro. Bueno, sí te viene algo de platita de una que otra empresa, pero el hecho es que de ahí sumas los 23.500 millones de dólares de ingresos. Y necesitas 13 millones de dólares de nuevo endeudamiento. Porque vas a gastar, además. Claro, porque necesitas llegar al número ese mágico muy entre comillas, de 36.8 miles de millones de dólares. Entonces, ingresos 23,5. Proyectados, ¿no? Sí, claro, que es la suma de lo que ya pasó más lo que se espera que pase, 23.5 millones de dólares. Y 13.3 mil millones. Miles de millones de dólares. Es la nueva deuda a contratar. Correcto. Pero Que es un ingreso para la caja, ¿no? Es importante. Entonces, es que así se entiende y así lo ha administrado toda la vida el Ministerio de Finanzas. Ahora, ¿cuál es el otro lado? El otro lado es los gastos. Y los gastos tienes gastos corrientes y gastos de capital. La abrumadora mayoría se te va a gastos corrientes, 19.1 miles de millones de dólares. Y a gastos de capital se te van 9.2 miles de millones de dólares. ¿Ya? Pero eso significa que los gastos son 28.3 miles de millones de dólares. Sebastián, ¿te acuerdas cuánto eran los ingresos? Sí, 23.5. 23.5 y van a gastarse 28.3. Me falta. Te faltan 5.000 millones, Sebastián. Casi. 4.800 millones de dólares te faltan. Ese es del déficit. Pero ya vamos a eso, ¿no? Entonces, pero ¿te acuerdas de esa cifra medio mágica en el mal sentido de la palabra de 36.8 miles de millones de dólares? Y algunos centavos. Eso es para pagar deuda, la diferencia. O sea, tengo 28 de gasto más 8 de pago de deuda y entonces de mi caja va a salir 36.8 miles de millones de dólares. Que es lo mismo que va a entrar a la caja, ¿no? Entonces, digamos que desde ese punto de vista de cuadrar la caja, sí, pues entre endeudamiento se cuadra la caja, pero lo importante es que haya endeudamiento. Entonces, repitamos los datos velozmente. Ingresos, 23.5 miles de millones de dólares. Total gastos, 28.3. Miles de millones de dólares. Por lo tanto, nos están faltando La dolorosa cifra de 5 mil millones. 5.000 millones de dólares desde el Más o déficit. Sí, 4.800 para ser exactos. Qué alivio, solo son 4.800. Me queja tranquilo, son 200 millones menos. Entonces, esa es la cosa. El dato este de 36.8 es un dato muy útil para quienes administran el presupuesto, pero no nos dice nada al país de cómo se están manejando las finanzas públicas. Ingresos 23, gastos 28, déficit 5.000 millones de dólares.
Y acuérdense que vamos a tener que gastar aún más que eso. Bueno, eso es otra historia, pero vamos inmediatamente a un análisis más a fondo de estas cifras, luego de volver de una corta pausa. Ya volvemos. Y estamos de vuelta con su programa Clarito está. Vicente Albornoz, Sebastián Oleas. Les saludamos cordialmente. Este viene a ser nuestro tercer segmento. Tercer segmento del día de hoy, luego de la pausa veraniega de... De la pausa veraniega, exactamente. Y estamos hablando del presupuesto general del Estado. Habíamos hecho una diferenciación entre los ingresos y los gastos. Y habíamos explicado que en realidad en el presupuesto del Estado los ingresos son 23.500. Correcto. Y los gastos son 28.300. Ergo, hay un 4.8 mil millones de dólares, 4.800 millones de dólares que faltan. Sí, y decíamos, no importa en cuánta deuda paguemos este año, hay que además endeudarse en 4.800 millones de dólares para cubrir el déficit. Entonces vamos a pagar muy al ojo 10.000 millones de dólares de deuda, poco menos, 8.000 millones de dólares de deuda, y por lo tanto hay que sumarle a eso 4.8 miles de millones de dólares, y por lo tanto habrá que obtener financiamiento total para pagar la deuda, más para pagar el déficit de 13.000 millones de dólares. Si las cifras les parecen enormes, les parecen altísimas y les dan algo así como vértigo estas cifras, es porque son enormes y debe darles vértigo. Es porque están en lo correcto. Estas cifras son enormes y deben darles vértigo. Pagar 8.000 millones de dólares solo en capital de la deuda es un montón. Es un montón. Y encima tener que contratar 4.800 millones de dólares adicionales de déficit, de deuda para pagar el déficit, nos obliga a tener que contratar en total 13.300 millones de dólares para pagar deudas y para pagar el déficit. Que el déficit al final del día, cuando se financia, se termina convirtiendo en deuda. Sí, eso es algo que a veces no tenemos claro los ecuatorianos. Si en este punto ya se está indignando, ¿quién? ¿Nuestros oyentes? Nuestros oyentes. Sí. Compartimos su sentimiento. Es correcto. Sí. Debería producirnos indignación. Ahora, un dato importante, veamos los gastos, además de lo que ya señalamos de los 8.000 millones de dólares de pago de deuda. Creo que es importante, o sea, pago de deuda y manejo de pasivos, digamos, porque hay ciertas cosas que no se llaman deuda, pero que igual hay que pagarlas. Creo que es importante aclarar que tenemos... Un segundo. Creo que lo que íbamos a decir es que tenemos ciertos problemas de sobreestimación, ¿no es cierto? No, pero antes de eso, ya tenemos algo así como 2.300 millones de dólares de pago de intereses. Solo 2.300 millones de dólares en intereses. Pero eso significa, Sebastián, que entre pagar capital y pagar intereses estamos hablando de más o menos 10.000 millones de dólares. ¿Te parece bastante? ¿Te dolió? Me parece groseramente excesivo. Sí, bueno, o sea, lo que está en el presupuesto del Estado de gastos financieros, que son básicamente pago de intereses, son 2.247 millones de dólares. Está dentro de gastos, ¿no? Y por eso no lo ponemos, está dentro de los 25.000 millones de dólares de gasto que está previsto para este año. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? La respuesta es sencilla, viviendo más de nuestras capacidades. Vivimos mucho tiempo más de nuestras posibilidades y ahora estamos endeudados en una cantidad tan grande que tenemos que pagar entre pago de deuda y otros pasivos, digamos, 8.500 millones de dólares. Y a eso hay que sumarle 2.500 millones de dólares de intereses. Eso significa, Sebastián, que entre intereses y amortizaciones pagaremos este año cerca de 11.000 millones de dólares. Cada vez que añades una cifra a esto... Disculpa, no quería herir tus sentimientos. O sea, no me llenan los sentimientos, pero cada vez se pone más terrorífica esta historia, ¿no es cierto? Cada vez se ve peor. Sí, pero bueno, vamos un paso más allá. Decíamos que habíamos tenido la suerte de estar la semana pasada en diferentes eventos con Jaime Carrera, exacto, el maestro del manejo presupuestario. Y bueno, lo que queríamos comentarles a ustedes es algunas de las conclusiones que él nos presentó y nos parecieron muy interesantes sobre el presupuesto tal cual está. Porque él tiene básicamente una crítica más grande y varias críticas pequeñas a la forma en que está el presupuesto, pero la crítica más importante que tiene es que están muy altos los ingresos. Sí, básicamente hay una sobreestimación de ingresos. Es como al hambre sumarle la necesidad ahora. Sí. Y la sobreestimación de ingresos está alrededor... Está en varios lugares, ¿no? Sí.
Y en total estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares de sobreestimación de ingresos. ¿Qué significa sobreestimar los ingresos? Que probablemente esos ingresos que se contemplaron, los 23.000 millones de los que hablamos, no se van a materializar. Que probablemente en el mejor de los casos, sí, siendo conservadores y pesimistas, deberían concretarse 20.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que hay dos opciones. Vas a tener vas a tener un hueco previsto de 4.8 miles de millones de dólares. Redondeémosle 5.000 millones de dólares. Pero si a eso le sumas los 3 millones adicionales de que hay gastos que no se pueden bajar y hay ingresos que no van a llegar, tienes dos opciones. Conseguirte 3.000 millones de dólares más de ingresos o reducir 3.000 millones de dólares del gasto. O una combinación de las dos anteriores. No hay muchas opciones. Le veo muy difícil que se aumenten impuestos en esta época. Bueno, todo es posible. Le veo muy difícil que se aumenten impuestos, sería la otra opción. Y claro, siempre hay pues lo más glorioso que podría ocurrir, que se dispare el precio del petróleo y que todos nuestros males se solucionen. Pero nada indica que por ahí van a ir las cosas. O sea, para el problema que tenemos hay 4 soluciones. La mágica, que es que sube el precio del petróleo. Si usted cree en la magia, Harry Potter le puede ayudar aquí. La política, la solución políticamente difícil, que es subir los impuestos. Reducir los gastos. Que también tampoco es sencillo, ¿no? Pero no es fácil. O aumentar la deuda. Nuestra apuesta es que no va a haber magia, o sea, no va a haber un precio del petróleo que se dispare $200, que sería lo que necesitamos para solucionar la piedra nuestro problema. filosofal no va a estar ahí. No, yo le veo políticamente muy poco probable que se aumenten impuestos. Para Lenín Moreno sería quemarse el capital político que venía acumulando. Correcto. Y finalmente, lo que queda es bajar gastos y conseguir más deuda. No veo otra opción, ¿no? Claro, aquí la pregunta es ¿cuánta deuda conseguirán? ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? Exacto. Y por lo tanto, simplemente lo que no consigan de deuda adicional no se va a ejecutar. Simplemente será un menor gasto, así de sencillo. Pero si no tengo, no voy a poder gastar. Si no consiguen $10 de lo que necesitan de financiamiento, pues tendrán que reducir el gasto en $10. Salvo que alguien les fíe. Y a eso vamos a analizar eso luego de volver de una corta pausa. Pero no se olvide. Produbanco. Grupo Promedio. Amigos, volvemos con el gusto de volver donde ustedes y saber que están oyendo el mejor programa, el mejor talk show de economía del país. Bien, y uno de los mejores de la parte sur de la línea ecuatorial de este planeta. Nos estamos poniendo lisonjas, autolisonjas. Muy bien, eso sí. Es que como nos critican a veces, no hay más que echarse alguna florcita. El autolisonjeo, no sé si eso existe, es bueno para el ego. Amigos, decíamos, cálculos serios frente al presupuesto del Estado. Que por cierto el presupuesto no es muy serio, la verdad. Cálculos serios que ha hecho el Observatorio de Política Fiscal y Jaime Carrera frente al presupuesto del Estado nos insinúan que el presupuesto no es tan serio. No es tan serio. Y esto es importante, si nos están escuchando quizás algunos de los asambleístas que están camino a su trabajo y que son parte de la Comisión de lo Económico que preside Pavel Muñoz, lo mínimo que podrían hacer, esto es una opinión muy personal mía, lo mínimo que podrían hacer es devolver la proforma y que les manden una proforma bien hecha. Pero bueno, seamos prácticos, dado la mayoría gobernista que hay, lo más probable es que eso no pase. Pero al menos que haya la conciencia y que se comente y se diga en la asamblea, señores, aquí pues hay una serie de inconsistencias, hay sobre todo es de ingresos sobrevalorados, ¿no? Que nos lleva a pensar que el déficit va a ser más grande. Más grande, por supuesto. Aún más grande, quizás hasta 3.000 millones de dólares más adicionales. Adicionales, o sea, eso significa que el hueco sería de 8.000 millones de dólares. ¿Más los 13.000 que necesitas para pagar deuda? No, 8. Son 8 para pagar deuda. Estamos hablando de que habría que conseguirse deuda por 16.000. Algo de eso ya se ha conseguido durante el año, ¿no? De lo que sacaron al Banco Central, deuda interna. 16.000 millones de dólares, Vicente. 16 puntos porcentuales. Pero no es mi culpa. Yo sé que no es tuyo. Yo no pero, en serio, por favor, indígnense. Creo que es lo mínimo que puede hacer. Porque al final del día esto lo pagamos todos nosotros, Vicente. Sin duda. ¿No lo paga Rafael Correa? No. ¿No lo paga el ministro, el presidente de la Asamblea Serrano? No. O sea, sí, quizás lo pague un poquito. Claro. Pero lo pagamos todo. Sí, y por lo tanto, a ver, ante este problema, el problema central es que tienes un hueco muy grande, ¿no? Y decíamos, hay las 4 soluciones, la mágica que es que dispara el precio del petróleo, la políticamente difícil que es subir impuestos, y luego tienes bajar el gasto
y endeudarte más. Y bajar el gasto es algo que lo puedes hacer discretamente, sin andar haciendo mucha laraca. O sea, nadie cacarea. Y sin que te genere muchos anticuerpos, por ejemplo, gasto de inversión, por Sí, ir o sea, bajándole. nadie, o sea, antes sí se anunciaban pues los paquetazos y eso. Pero este gobierno podría no cacarear el tema de que va a subir va a bajar el gasto y simplemente gastar menos y no pagar un contratito por aquí, no pagar un contratito por acá. Pero eso al final del día no es otra cosa que incrementar tus deudas, ¿no? Tus no pagos. Simplemente estás pateando el problema para adelante. Claro, pero también eso es quedar impago, pero también podrías No hacer, ¿no? Sí, es una posibilidad. No renovar un contrato por aquí, no renovar otro contrato por allá. Y la otra es la opción altamente probable, ¿no es cierto? Que una vez más vayas a buscar plata. Claro, pero no mucho más. ¿Será posible conseguirse el montototón de plata? Fíjate qué buen uso del idioma, ¿no? Montotonote de plata. Montototón. Montototón. Buen uso del idioma español, el montototón de plata adicional, porque estamos hablando de un montontón de plata. Sí, de una cantidad enorme de plata a conseguirse en lo que queda del año. Un país que frente a los acreedores internacionales tiene muy mala fama, pero fíjate, este es un dato interesante. Pero la pésima fama que tenemos ha mejorado un poquito. ¿Tenemos mejor fama? Tenemos mejor fama que hace 3 meses. La fama del Ecuador, a ver, una cosa es la fama, pero las expectativas que genera el Ecuador de que va o no va a pagar su deuda han mejorado un poquito en los últimos 2 meses. Con la llegada de la nueva administración. Con la llegada de la nueva administración. O sea, probablemente lo que tú estás refiriendo es este número mágico del riesgo país. El riesgo país, pero lo interesante es que el riesgo país de los países emergentes, de las economías emergentes, sube y baja todo el tiempo, ¿no? Pero el riesgo país del Ecuador ha mejorado bastante más que el riesgo país del resto de economías del mundo emergentes. O sea, marginalmente estamos mejor, digamos. Exacto, hemos mejorado más que los otros. Sigue siendo espectacular, pero... Sigue siendo pésimo, hay muy pocos peores que nosotros, pero en relación a nosotros mismos, hace 2 meses... Estoy hablando del riesgo país, Sebastián, es un tema serio, totalmente, por favor. hay muy pocos peores, Montototón, y muy pocos peores que nosotros. Bueno. Estamos hablando de temas serios, por favor. Ya. Entonces, ya me olvidé de qué estaba hablando. Estamos hablando de que la perspectiva de conseguir financiamiento... Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Lo que podemos esperar es que, claro, se endeuden un poco más de lo que estaba previsto, ok, pero al mismo tiempo van a tener menos plata. Van a tener menos plata de la que esperan tener y, por lo tanto, ante el sistema dolarizado en el que estamos, aleluya, no hay mucho que hacer y el gasto tendrá que ser un poco menos de lo planificado. O sea, básicamente la opción 3, que es recortar el gasto. Van a tener sin mucho ruido, pero tratar de recortar el gasto. Esa es una buena teoría, ¿no? Lo que van a tratar de hacer es discretamente, sin cacarear cada vez que hagan una reducción de gasto, sin hacer público cada vez que no renueven un contrato, pues no lo van a renovar, así de sencillo y... Mientras tenga a la gente entretenida con el tema de la corrupción y los que vienen y los que se van y los que declaran en la fiscalía, probablemente tengas tema para no fijarte en que el gasto se sigue reduciendo, ¿no? Y que ya no le renovaron el contrato a fulanito, menganito y a sutanito, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, en esta radio, estamos en Radio Democracia, que está en la Avenida La República. Buen punto. En la planta baja nos sorprendió cuando veníamos acá que han cerrado una oficina. Importantísimo. En la planta baja del edificio que está la radio había una oficina de la empresa coordinadora de empresas públicas. Muy bien. ¿Sí? ¿Pronuncié bien? Sí, muy bien. Mira. La empresa coordinadora de empresas públicas, sí. Ahora que venimos para acá, hay un cartel que dice se renta el local y hay una cadena y un candado gigante a la entrada y la oficina ya está vacía. Parecería como que están ahorrando plata en ciertos gastos. De alguna forma, ¿no es cierto? Completa. ¿Quién sabía para qué funcionaba inútiles. o para qué servía la empresa pública coordinadora de empresas públicas? ¿Podrías repetir el nombre? Creo que me acabo de inventar. La empresa pública coordinadora de empresas públicas. Algo así es el nombre. Sí. Bueno, no suena muy útil, la verdad. Amigos, entonces ya tenemos desgraciadamente que despedirnos. Ha sido como siempre un gusto estar con ustedes. Queremos agradecer a toda la gente que nos ha escrito, nos ha comentado. Ernesto Espinosa, encantados de mencionarles y nos hace un comentario interesante. Le mencionamos y le volvemos a mencionar hoy día. Siempre y cuando sea interesante. Pero es que nos agradece por mencionarle. ¿Cómo no le vamos a mencionar si lo que dijo fue interesante? Muy bien. Ernesto, muchas gracias. Así que sigan escuchándonos, sigan escribiéndonos a Edgar Coral. Gracias por su comentario. Gracias por nos dice, Ernesto Coral nos dice, buen programa el de hoy.
Gracias por la contribución a iluminar las oscuras lecturas de la economía, según las aplica el gobierno. Edgar, con un comentario sí se ganó un aplauso de Muy nuestra bien, parte. claro, se llevamos luz nosotros. Qué bien. Somos- Más lisonjas, más lisonjas. Somos felices con este tipo de Claro. comentarios. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es todo lo que tenemos por el día de hoy. Clarito está. Les dejamos. Chao, amigos. Muchas gracias, una buena semana.